Hace más de un año de la captura del narcotraficante César Emilio Peralta, alias el Abusador, y aún se espera que sea extraditado desde Colombia, país al que escapó cuando las autoridades dominicanas, el pasado 20 de agosto del 2019, desmantelaron la red de tráfico de drogas que dirigía. Durante su fuga, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, ofreció una recompensa de hasta $100,000 por información que condujera a su captura y posterior enjuiciamiento. La entidad colocó a César el Abusador entre los más buscados de su lista. Peralta está imputado de narcotráfico por autoridades estadounidenses y dominicanas. Estados Unidos lo acusa de traficar drogas en su territorio y República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Y desde el mes de diciembre del 2019 espera ser extraditado desde Colombia a territorio norteamericano. En el país hay varias personas apresadas por su presunta vinculación a la supuesta red de narcotráfico del Abusador. Entre los apresados está su pareja sentimental Marisol Franco, acusada de lavado de activos y contra quien pesan medidas de coerción de prisión domiciliaria con grillete. El Ministerio Público establece en su acusación que la red de Peralta logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de 3,000 millones de pesos procedentes del narcotráfico. De la red de César el Abusador están presos en el país Heriberto de la Cruz Pérez. Eric Acua está en la cárcel de La Victoria. Se le atribuye ser socio de Peralta y poseía a su nombre bienes y sociedades comerciales propiedad del presunto capo. Nathaniel Castro Cordero Nato está en la cárcel de La Victoria. Era jefe de seguridad de Peralta. Manuel Sánchez Pérez, pupilo, está detenido en La Victoria. Se le atribuye lavar dinero del narcotráfico por medio de la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Lidio Peña Mota está preso en La Victoria. Se le atribuye ser testaferro. Rodolfo Cedeño Ureña, el comandante, también está en La Victoria y se dedicaba a lavar el dinero del narcotráfico. Alan Bueno Alcequies, Alan Dólar, está preso en Najayo Hombres, se le señala como uno de los testaferros. Rafael Reyes, guarda prisión en Najayo Hombres, servía como testaferro. Yadel Rafael Jaques Araujo, Jaque Mate, está preso en la cárcel Najayo Hombres. Era mano derecha y recibía instrucciones directas de César Emilio Peralta. Otros implicados son Obispo Félix Lorenzo, Marisol Mercedes Franco, esposa del Abusador, Octavio Dotel, Eduard Patricio Montero Cabral, José Bernabé Quiterio Niño y Joanny Paniagua Peña. Cuando el Ministerio Público depositó su acusación el 8 de diciembre del pasado año, incluyó varias personas que hasta ese momento eran desconocidas en el proceso. Muy buenas noches, bienvenidos a 55 minutos. Hoy tenemos una entrevista especial y ese será nuestro programa del día de hoy. Hablamos del caso del señor César Emilio Peralta y de su esposa Marisol Franco, de una manera exclusiva con sus abogados, los abogados de ambos respectivamente, los Joaquines, el doctor Joaquín Pérez, quien es abogado de 43 años de experiencia, especialista de una manera muy particular en casos de extradición y quien tiene además vasta experiencia de 25 estados en Estados Unidos y de más de 30 años de trabajo litigante y de derecho penal. Del otro lado me acompaña también el doctor Joaquín Benesario, por eso digo que son los Joaquines, quien también es especialista en derecho penal, tiene amplia experiencia también en temas de narcotráfico, de lavado, y es quien defiende a la señora Marisol Franco. Bienvenidos a ambos, les agradezco de manera muy especial que nos hayan concedido esta entrevista. Muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Perdón la apariencia porque hoy es sábado. Esto es una isla, no se preocupe. Pero encantado de estar con usted. Gracias. Doctor Joaquín. Igualmente, gracias por la invitación y aquí estamos para compartir estos momentos. Les agradezco a ambos de manera especial porque son dos personas de bajo perfil,
normalmente no dan entrevistas y han tenido el detalle, la concesión de darnos esta entrevista para CDN. Quiero empezar con usted. El caso de César Emilio Peralta aquí es un caso que se mantiene latente, del que se habla todos los días y de manera especial corre la información en las últimas semanas de que él podría ser llevado casi ya a Puerto Rico. Esto coincide con el apresamiento de un diputado del Partido Oficialista en República Dominicana que ha sido apresado en Miami y se dice que el señor César Emilio Peralta sería quien lo habría denunciado en sus delaciones. Eso es completamente falso. Te puedo decir que yo conozco el caso del diputado y conozco bien los detalles de quiénes son las personas que lo implicaron a él. E inclusive recientemente ayer arrestaron a 2 personas más en ese caso, que 2 hermanos que se entregaron en Miami. César Peralta no tiene nada que ver con ese caso. Él no influyó, no conoce a la persona, no testificó y hasta cierto punto es parte de la mítica que está pasando, que todos los problemas que tienen que ver con narcotráfico se lo están achacando a César Peralta. Es como si lo hacen responsable también por el virus que ha afectado a la nación. No es así. La realidad... Él es el dedo chiquito ahora, sí, todo se le pega. Todo se le pega. Pero en ese caso yo te puedo decir que tengo conocimiento personal de todos los actores y que César Peralta no tiene nada que ver con ese caso. Ese es un caso que tiene que ver más con gente de Santiago, tiene que ver con conexiones de, yo diría, un cartel que está fuera de la capital, tiene que ver con un señor cubano-americano, tiene que ver con un señor colombiano que estuvo preso aquí un tiempo. Absolutamente nada que ver con César Peralta. ¿Quién denuncia al diputado Gutiérrez? Esa es una investigación que aparentemente, yo no puedo entrar en muchos detalles, pero hace tiempo que está en curso. Según tengo entendido, las alegaciones es que este es un señor que hizo negocios, ganó mucho dinero, y después se metió en la política, lo cual es un error, porque contra más te acercas al sol, más te quema. Y entonces tengo entendido también que tiene cierta ciudadanía americana y que estaba en camino para ver a sus hijas o sus hijos en el momento que lo arrestaron en Miami. Pero ese caso, para volver al tema al que yo estoy aquí, no tiene nada que ver con César Peralta y lo que estoy empezando a temer es que cualquier problema que tenga que ver con el narcotráfico se lo están achacando a él, cuando en realidad no hay ninguna base para eso. Y lo que pasa es que él se ha convertido, precisamente por su perfil alto, su perfil artístico, se ha convertido en el chivo expiatorio de todo el mundo. Y la policía le achaca todas las cosas las cuales no tienen nada que ver. No quiere decir que sea un santo, pero definitivamente muchas de las cosas que le están alegando acerca de él no son verdad. Si fuera un santo no lo necesitara usted, que tiene fama de que a usted poca gente le dejan presa, doctor. Yo considero que... Usted ha evitado extradiciones de personas que han sido acusadas de narcotráfico, inclusive. Sí. Aquí en el caso de Eric Brito fue el único caso de alguien que... Ese fue el esposo de Sobeida. De Sobeida, el caso Figueroa Agosto. Sí, que lo iban a extraditar a Puerto Rico, conseguimos que no fuera extraditado. Ese es el único caso que yo conozco de que y las autoridades en Puerto Rico en esa ocasión vinieron aquí. Estamos hablando de hace 7, 8 años atrás, cuando el caso estaba en su apogeo. Pero volviendo al tema de César Peralta, basado en mi experiencia en el mundo del narcotráfico, yo creo que parte que el papel de él ha sido sobrevaluado en términos de su importancia y sí, él mismo se ha sobrevaluado con todas estas fiestas, con las discotecas y eso. Él era medio inquieto. Entonces es como de cierta forma ahora está pagando el precio de lo que le llamo la popularidad. Sí. Y si yo siempre le digo a las personas, incluyéndome a mí, que cuando uno más se acerca al sol, más se quema. Y él se acercó mucho al sol y ahora está sufriendo las consecuencias de la cercanía del sol. Sí. Claro. Pero usted también tuvo otros casos aquí. Usted tuvo el caso del señor Edmond Elías, participó también en el caso de Quirino. Sí. En el caso de Edmond Elías fue muy parecido, porque Edmond Elías es un personaje aquí en la República Dominicana. Era un personaje que era muy allegado al presidente de aquel entonces, era un personaje muy conocido, dueño de casinos y dueño de diferentes negocios. Era un hombre, él era una persona muy seria. Y de nuevo, el nombre de él influyó mucho en que fuera acusado. Que también era inquieto.
También era inquieto, pero era diferente, porque ese era un hombre de negocio. Sí. Y lo que se alega es que participó en la compra de un avión que le compraron un señor de apellido Cano, que era un mexicano que vivía aquí en República Dominicana. Y lo acusaron a él junto con un señor de Santiago que se llama Tito, ahora se me olvida el nombre, que era dueño de un equipo de pelota. La realidad es que, de nuevo, muchas veces yo siempre he pensado que lo que hace un caso importante es el nombre del acusado. Así es. Y no la naturaleza del crimen. Así es. Y es hasta cierto punto, alguien así como Edmond Elías, por su fama, por su nombre, se convierte en un objetivo para las autoridades, para los agentes de la ley que quieren tener un trofeo bien grande. Y ese fue el caso con Edmond Elías. ¿Cuál es la situación del señor César Emilio Peralta? Aquí a él se le conoce como César el Abusador. Bueno, es interesante porque esa pregunta, yo te voy a decir mi impresión de César el Abusador. César, desde mi punto de vista, el abusador es porque es tremendo comerciante. Aquí y yo me se siento, le vincula a otras cosas. Sí, pero yo te puedo decir que en mis conexiones con él, porque yo tuve que conseguir una aprobación específica para poder representarlo, un permiso del Departamento de Estado, y te puedo decir que en el mundo de los negocios, donde yo siempre estoy trabajando, negociando y eso, él es una persona que es muy buen negociante y es hasta cierto punto casi un abusador. No hay manera de que tuviera tanto éxito si no supiera negociar bien. Eso no quiere, pero yo lo veo el adjetivo abusador desde un punto de vista diferente. Comercial. Comercial. Bueno, era tan buen negociador que tenía la protección de las más altas autoridades. Imagínese si era inteligente. Acerca de eso sí no quiero comentar. Acerca de eso lo único que te puedo decir que, por ejemplo, yo tengo un caso ahora que tiene que ver con el presidente del Congreso en Honduras. Lo que pasa muchas veces es que los políticos se acercan a las personas, no las personas se acercan a los políticos para financiar campañas y cosas de esa naturaleza. O sea que ese es un problema que es bastante endémico en los países más pobres. Bueno, aquí se habla de que el señor Peralta habría financiado campañas de todos los políticos, inclusive. Acerca de eso no puedo ni afirmar ni tampoco negar porque prefiero no comentar al respecto. Lo que te puedo decir es que es muy fácil, para correr una campaña política se necesita dinero. Así es. Para correr una campaña política se necesita dinero y entonces, no estoy hablando del caso de la República Dominicana, pero en este caso que tengo en Honduras, las acusaciones que incluye el presidente de Honduras es que recibió dinero de narcotráfico. Sí, y al hermano, su hermano está preso. Exacto, su hermano le dieron vida recientemente y el presidente están esperando que se termine el periodo de él para traerlo a los Estados Unidos. Para echarle el guante. O sea que ese debe de querer que el tiempo pase bien lento. Sí, si yo fuera presidente de uno de estos países tuviera mucho cuidado porque el problema es que el sistema judicial de los Estados Unidos es completamente independiente de la política. En Honduras los Estados Unidos han apoyado a todos los presidentes que han tenido. Tenían bases militares en Honduras, pero el distrito este de New York, que es el distrito sur, es un distrito que es muy independiente. Ellos son los que están investigando a Trump, están investigando a Giuliani. Y entonces ahora empiezan a investigar a estos políticos. Y entonces, si yo fuera un político en un país latinoamericano, tuviera mucho cuidado, sobre todo si he recibido dinero de narcotráfico. Claro. Eso sería algo que me asustaría mucho. Y ahora parece que es muy fácil de que se sepa. Y parecería que la DEA está particularmente interesada en Latinoamérica, a juzgar por lo que se ha visto en los últimos 10 años. Bueno, obviamente la función de la DEA es atacar el narcotráfico. Y obviamente por razones que tienen que ver con la realidad es que el narcotráfico muchas veces proviene de países latinoamericanos, en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, la proximidad de Venezuela a la República Dominicana. Pero también tiene que ver más que nada, y eso se lo digo siempre a las autoridades de los Estados Unidos, tiene que ver con el consumo de droga en los Estados Unidos. Claro. Porque como me dicen los colombianos muchas veces, nosotros no mandamos droga para matar a nadie, nosotros mandamos droga para recibir el dinero. O sea que, no, y si no hay consumo, no hay venta. Exacto. Y esa desafortunadamente es una de las cosas que, desde el punto de vista de mi país, pero al mismo tiempo desde el punto de vista de verlo, desde el punto de vista de los países como República Dominicana, Colombia, Venezuela, y todo, Honduras, Guatemala, ellos no se dan cuenta de
que el que crea el problema del narcotráfico es el consumo. El consumo es el que dicta que las personas pobres en Colombia se pongan a tratar de involucrarse en negocio de narcotráfico. Así es, eso es una decisión personal. Sí. Y las consecuencias también son personales. Las consecuencias aparentemente son bastante personales y los castigos en los Estados Unidos son bien estrictos. Y son personales también. Y bien personales, sí. Doctor Benesario, usted es el abogado de la señora Marisol Franco, quien ha sido objeto en esta misma semana de la posición, la colocación de un grillete porque tuvo que salir a llevar una de sus hijas al médico. Quiero preguntarle de una manera muy especial, ¿cuál es la situación de Marisol Franco en este momento? ¿Por qué está presa Marisol Franco? ¿Por qué tiene una medida de coerción? Si en la historia reciente, en los últimos 20 años, se cuentan con los 5 dedos de la mano y probablemente sobren 3 dedos, de cuántas esposas de vinculados o acusados por narcotraficantes han tenido un desenlace como el de ella. Sí, fíjese. La República Dominicana ha adoptado una posición de presionar con la esposa y con la familia a algunos imputados de delitos de narcotráfico. Si usted observara el expediente oportunamente, usted encontrará que Marisol no es objeto de ninguna investigación previa. Ella se hace objeto de investigación previa cuando no se logra capturar a César. Fíjese que ella la visitaron en 2 oportunidades a la casa y nosotros vamos a presentar en el juicio donde dice no aplica, arresto no aplica. Cuando se imposibilita el arresto de César, entonces se presiona a conocer medida de coerción. Ahí es que César hace lo que pueda hacer para liberar a su esposa. Y gracias a Dios, con asunto de que las niñas pequeñas, la fiscalía no se opuso a una variación de la medida de coerción, que entendemos saludable y sano para la familia. Nos sorprendió el hecho de que una salida justificada, como fue el caso de ella, una salida justificada de emergencia de fuerza mayor, una niña vomitando con fiebre, ella salió a llevar al médico. Cualquier madre había hecho lo mismo. Lo había hecho, cualquier madre. Entonces, ¿qué pasa? El informe del protocolo lo que dice, señora, le recordamos agotar el protocolo, no había malicia ahí, hasta que llegó eso a otras manos, que le dio el boom publicitario que este caso conlleva. Eso es lo que pasó. Yo entiendo que la juez decidió salomónicamente, a ti no la prisión porque hay justificación, y a ella vamos a ponerle un grillete para tenerte localizada, sencillamente. La señora Marisol Franco parecería que es el motivo mayor de preocupación del señor César Emilio Peralta. Es madre, junto con él, que es el padre de 2 niñas que son muy pequeñas aún. Y en el momento que se daba el conocimiento de la medida de coerción, pues la preocupación de la mayoría de la gente, y me incluyo, era el destino de esas 2 bebés, que en aquel momento apenas tenían un par de meses. Sin embargo, el señor César Emilio Peralta, cliente del señor Joaquín Pérez, ha dicho en varias ocasiones que él colabora de la manera que sea siempre que le den la libertad a su esposa, porque él está sumamente preocupado por la calidad de vida, de protección y de seguridad de sus 2 niñas muy pequeñas. Es contraproducente entonces que se mantenga esta especie de, no quiero decir persecución, pero de medidas a la señora Marisol Franco, cuando lo que quizás se debería hacer es negociar para que el señor César Emilio Peralta diga todo lo que sabe, para que caigan todos los que tienen que caer. Quiero preguntarle, aunque su respuesta va a ser tras la pausa, si usted entiende que se utiliza a la señora Marisol Franco desde la justicia como un reo para evitar que el señor César Emilio Peralta mencione personas importantes que están aún en República Dominicana y que probablemente podrían estar aún en posiciones de poder. ¿Le contesto? Cuando regresemos de la pausa.
Estamos de vuelta en 55 minutos. Mis invitados de esta noche son el señor Joaquín Benesario, abogado de Marisol Franco, y el señor Joaquín Pérez, abogado colombiano norteamericano, que es quien representa al señor César Emilio Peralta en su proceso, que podría terminar en extradición solicitada por la DEA en los Estados Unidos. Le preguntaba al señor Benesario, antes de irnos a la pausa, ¿a qué obedece el tratamiento que le dan las autoridades a la señora Marisol Franco en este momento, cuando el señor César Emilio Peralta ha dicho desde el principio que lo que quiere es garantía para la vida, seguridad y convivencia de su familia, y que a cambio él diría todo lo que quieran que él diga? ¿Qué pasa ahí? Yo entiendo que las autoridades dominicanas y las autoridades norteamericanas tienen una gran oportunidad en arreglar esa situación, favorecer a César Emilio Peralta con su esposa, ya que las autoridades dominicanas saben que en ese proceso penal Marisol no tiene ninguna responsabilidad de ningún tipo, porque siempre he dicho, a ella la asocian a su esposo, ella es cómplice de su marido no tiene proceso abierto en República Dominicana. Entonces, ¿de qué complicidad se habla? No pueden asociarla al grupo porque ella no tiene ninguna participación societaria con ninguno de los que están encartados. La situación es él y ella. Y esto es una oportunidad, diría yo, en caso que él quiera cooperar, y para eso estaría su abogado aquí, en caso que él quiera cooperar, facilitaría cualquier información que él pudiera dar allá con repercusiones aquí. Y si es de esa manera, entonces, ¿por qué se aprieta la señora Marisol Franco aquí? Es una situación que desconozco. O sea, desconozco la situación en ese sentido. O sea, si te digo que tengo conocimiento de algo, caería en una especulación, el cual no es mi forma. Podemos especular, doctor Pérez, que aquí tal vez uno haciendo una teoría de conspiración, que se está tratando de una extorsión legal. Digo yo, no sé. Yo diría que en muchos casos, en mi experiencia, acusan a la persona que es el principal del caso y traen a la esposa. Obviamente eso se convierte en una forma de ponerle presión al sujeto de la investigación. Cabe destacar que cuando se trata de una esposa, obviamente la esposa, para que sea culpable de una actividad, tiene que promoverla de alguna manera. Ser el esposo de un narcotraficante en sí no es un crimen. Lo que ellos tienen que probar es que no solo era la esposa y tal vez tenía conocimiento de las actividades, pero que de alguna manera promovió o facilitó esas actividades. ¿Y de qué manera ella podría haberla promovido o facilitado? No, inimaginable. Fíjese, los bienes que ella tiene es lo que posee del matrimonio anterior. Pero aun si lo tuviera de su matrimonio actual con el señor Peralta, ¿sería delito? Claro. Porque que si no. si mi esposo me regala un vehículo de alta gama, ¿es un delito que yo lo acepte, Claro siendo la que no. esposa? Claro si me que no. regala un reloj que cueste $100,000 o $1,000,000, si me lo regala mi esposo, ¿se supone que yo debo decirle que no? No. ¿Cuál es la naturaleza que se vislumbra en una situación como esta? Es que la ley de lavado de activos tiene una particularidad que dice el que a sabienda. Si ella sabe que César tenía actividad de narcotráfico, ella como esposa, pudiera ella en ese sentido no aceptarlo. Si ella lo sabe. Ahora la pregunta es, ¿cómo las autoridades prueban que ella sabía que César estaba en actividad ilegal? Cuando ella conoce a César, César está en el mundo de la discoteca, Sí, él era del mundo conocido, del dueño de varias altitaje. discotecas. Sí. Ella no conoce a César ninguna actividad ilegal. Por eso se enamoró ella. Aquí se ha llegado a la falta grave, que han dicho que por qué ella se enamoró de él. Para cuestionar eso. Sí, como si eso fuera un pecado. Ella ¿Y por no qué tiene, se cuestiona eso, doctor? Bueno, aquí en este país sabemos todo ponerle un sazón, un O picante. sea, a la justicia situación. yo tendría que decirle por qué yo me enamoré de mi esposo, para que Tendría. tenga validez legal, doctor Pérez. Sí, Obviamente no, yo creo que yo considero hasta cierto punto inapropiado tratar de utilizar a la esposa como un mecanismo para ponerle presión a César. Te puedo decir que César se preocupa mucho acerca de su esposa y de sus dos niñas, que son menores, son de 12, unas infelices, y hasta cierto punto eso es una de las cosas que más le preocupa.
le preocupa que muchas de las consecuencias de lo que está pasando que le está pasando a la esposa tiene que ver con presión que se le está poniendo a él para tratar de que él avance en el proceso de recuperación. Y debo indicar en este momento que hasta ahora él no ha habido un proceso de recuperación, porque es importante que se sepa que durante el año pasado la cárcel en Colombia estaba cerrada. O sea que no había manera de accesar a nadie. Y en estos momentos es muy difícil accesarlo. O sea que todas estas ideas de que él está delatando, que ha estado hablando de gente, que ha estado reunido... Bueno, hasta lo del diputado se le pegó. Nada de eso es verdad, porque no haya habido acceso a la cárcel. La Picota es una cárcel, todas las cárceles en los Estados Unidos en este momento están cerradas. Los abogados no pueden entrar. Y entonces todas estas han sido especulaciones de que ha estado hablando y de que fue responsable de esto, que fue de muchas cosas en las cuales él no, son puras especulaciones. Y de nuevo tiene que ver con la imagen de farándula que él tiene, que lo hace objetivo del interés de la gente, pero no por sus actividades alegadas de narcotráfico, sino porque no, es farándula. Es un farándula. Es farándula. Sí, y entonces... Él era un influencer. Un influencer, un hombre que además, en esa discoteca se gozaba mucho, doctor. Usted no lo sabe, pero aquí se gozaba mucho en esas discotecas. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de ir a la discoteca, como he dicho anteriormente, ya estoy... No, ni yo tampoco, pero los videos son famosos. Pero sí te puedo decir que muchas de las cosas, basado en mi experiencia, de haber representado narcotraficantes, yendo a la era de Pablo Escobar, a la era de los grandes, en los 90 en Colombia, a Carlos Castaño, que era un jefe paramilitar. En mi opinión, César Peralta está sobrevaluado en lo que respecta. O sea, ¿usted cree que él tiene más fama de lo que es realmente? Él es más fama. Lo que pasa muchas veces es que para la ley, para los agentes de la ley, ellos se dejan llevar por trofeos. El trofeo es el que le da más, decir que yo acabo de capturar al narcotraficante. Yo capturé a fulano de tal. Es el más importante, es el dueño de eso. Y entonces, precisamente por eso yo creo que él está sobrevaluado, como en muchas de las cosas que se le acusan. Y está pagando las consecuencias, y desafortunadamente está pagando la consecuencia su esposa y sus niñas, que son unas inocentes completamente de todo esto. Y yo sí exhorto a las autoridades apropiadas aquí que tomen en consideración que, sobre todo si quedan autoridades del pasado, que entiendan que César tal vez tenga muchas cosas que puede decir, y obviamente eso es algo que puede pasar en el futuro. ¿Cómo recibe el señor César Emilio Peralta preso, independientemente de que esté cómodo? Porque aquí se publicaron unas imágenes de cómo es la celda donde él está en Colombia, y algunos medios de comunicación y personas en redes sociales decían que él estaba mejor allá que aquí, porque su cama era muy cómoda, la habitación era bonita, pero el preso es preso. ¿Cómo se recibe, cómo lo está manejando él, la situación de ser un rey en República Dominicana a ser un preso en Colombia? O sea que es interesante porque mi experiencia con la gente cuando cae presa es que el tiempo más difícil son las primeras semanas, porque es la transición de la libertad el cambio hasta de el vida. confinado. El ser humano, sin en cambio, siempre se adapta, y se adapta de tal manera que el palacio donde tal vez el apartamento donde vivía se convierte en un palacio dentro del lugar donde él está. Claro. Yo te puedo asegurar, habiendo estado en La Picota, que es el lugar donde él está anteriormente, que ese lugar es un infierno. Es ruidoso, es todo hecho de concreto, no hay nada de lujo. ¿Es ruidoso? Sí, es ruidoso. Las personas están aglutinadas, sí, hacinadas, el calor, hay frío. O sea que no es el lugar tan especial como se veía en la foto. Yo no he visto las fotos, pero sí he estado en La Picota en muchas ocasiones, he estado en cárceles en Colombia en muchas ocasiones, y te puedo decir que no es un palacio. No es un palacio. Antes, durante los tiempos de los 90, sí eran excepcionales, porque los narcotraficantes se hacían sus propias casas, como el caso de Pablo. Como la catedral de Pablo Escobar. La catedral de Pablo Escobar, en La Picota había
cárceles especiales con cuartos especiales. Pero ese sistema carcelario cambió en la medida que los Estados Unidos empezaron a influenciar las autoridades de Colombia. Y una cárcel en Colombia no es nada agradable. No es agradable. ¿Cómo lo recibe el señor César Emilio Peralta cuando ve la situación que tiene la familia aquí? ¿Le afecta, llora, se encuentra consigo mismo? ¿Qué piensa de lo que le pasa a la esposa de manera particular? Yo te digo que en mi experiencia, lo que más me dice acerca de una persona cuando está presa es la relación que tiene con las familias en el exterior. Sí. Cuando la persona tiene una relación superficial, una novia o algo de eso, después de 3 o 4 meses ya no le contestan el teléfono. La persona se abre y ya se acabó. Mire, le pasa igual que a los funcionarios. Cuando salen del gobierno, la novia lo botan. Exacto. O sea que la novia se va enseguida a los 3 o 4 meses. Las relaciones fundamentales que están fundadas en raíces profundas siguen. Y basado en lo que he visto hasta ahora y su preocupación por su esposa y por sus niñas, que es una de las cosas que normalmente en todas las conversaciones siempre lo menciona, demuestra que por lo menos a un nivel personal es un buen padre y un buen esposo. O sea, independiente de lo que demás, de la discoteca y todo eso, te puedo decir que lo que más le preocupa es eso. Yo sé que el doctor está trabajando en esta situación. Ese es el punto que él considera que, yo creo que hasta cierto punto se siente culpable de haber puesto a su señora y a sus hijas en esta posición, que es una cosa que pasa muchas veces. El preso se siente culpable acerca de ciertas cosas y el efecto que tiene sobre la familia es una de las cosas que es más importante. En realidad, cuando una persona cae presa, no solo cae presa esa persona, sino cae presa toda la familia. Sí. En el sentido de que la familia son los que sufren. Se desacredita la familia también. Se desacreditan y sufren la distancia. Sufren tratar de explicarle a las niñas porque el papá no está ahí. Sí. Sufren Entonces, esos son... Pero volviendo al tema, yo no he visto los videos, pero yo he estado a la picota. No es ningún palacio, te lo puedo asegurar. ¿Llora César el abusador? ¿Usted lo ha visto duramente atacado, triste, tocado? Pero quiero que lo piense para que me responda después de la pausa. Estamos de vuelta en 55 minutos. Esto está muy agradable, inclusive ha seguido extensa en momentos de pausa. Le dejo una pregunta en el aire al doctor Joaquín Pérez. ¿Cómo es la situación emocional del señor César Emilio Peralta en la cárcel? ¿Llora, se aflige, usted ya dijo que se siente culpable? ¿Qué cambia de una persona que supuestamente era muy agresiva, que era un comegente? Le dicen el abusador por los altos niveles de violencia que exhibía supuestamente. Y tiene entonces que estar, luego de una persecución muy amplia, de muchos días quizás de dificultad, a encontrarse solo, tranquilo, consigo mismo, sabiendo que probablemente se va a ir a una cárcel en Estados Unidos, de donde si sale con bien durará muchos años y si no sale con bien no va a salir nunca. Con respecto a eso, prefiero que sea el doctor el que conteste esa pregunta con respecto a la familia. Por las razones que te mencioné anteriormente, el adjetivo abusador tiene diferentes connotaciones. Sí. Yo lo veo desde un punto de vista económico. Comercial. Tú lo ves comercial, tú lo ves desde un punto de vista No, yo no lo veo, así que dicen aquí. Exacto, pero esa parte yo no la conozco, pero voy a dejar que el doctor te conteste la pregunta. Pero dígame, ¿cómo usted lo ha visto a él? Si usted lo ha visto afligido, triste, ¿cómo fue ese impacto de asumir una cárcel en Colombia? Una persona cuando cae presa y cuando está presa tiene diferentes etapas. Y las etapas muchas veces están regidas con lo que pasa en el exterior. Sí. O sea que unas veces están en altas, más o menos como en la vida, entonces. Otras veces se deprimen, otras veces ignoran que están presos, otras veces están muy conscientes que están presos. O sea que esos altibajos son muy normales en la persona cuando está confinada. ¿Lo ha visto usted llorar a César Emilio No, yo nunca Peralta? lo he visto llorar. Yo lo que sí sé que tiene es una persona que tiene
una inteligencia nata, que es muy difícil algunas veces encontrar. Hay la inteligencia que uno aprende en las escuelas. Sí. El hombre que va a la universidad, que se pule de eso, pero hay otras personas que tienen una inteligencia que son natas. Y yo creo que él sí es una persona muy... Es un hombre inteligente. Inteligente y sabe cómo manejarse. Pero con respecto a creo que el doctor contesta alguna de las otras. Doctor, ¿por qué le dicen el abusador? Fíjese, eso se desarrolla en el campo artístico. ¿Artístico? Artístico. ¿Cómo va a ser, doctor? Claro, por la forma de vestir. ¿Cómo Sí, la forma de su vestimenta. Hacían concursos en discotecas nocturnas sobre ¿Con quién... él? No, con varios parroquianos. Y él ganaba los concursos. Por ejemplo, él utilizaba un reloj caro. Claro. Y le decían, ¿cuánto costó ese reloj? Tanto. Tú eres un abusador. ¿Cuánto costó esos zapatos? Tanto. Tú eres un abusador. Y es sencillo. Era porque él abusaba con la exposición económica. Con la exposición. Y le voy a hacer una anécdota muy breve. Un amigo me dice que él le mandó a pedir unos tenis para enviárselo a Colombia. El amigo va a comprar unos tenis. Estando preso. Sí, ya. sí, unos tenis para hacer ejercicio en la cárcel. Él le va a comprar unos Nike. Cuando le dan la información que es unos Nike, él dice que no, que son unos Louis Vuitton. Y el amigo dice, por eso es que le dice César el abusador. O sea, que él no ha perdido el glamour con todo y estar preso. O sea, pidió en vez de unos Nike, unos Louis Vuitton, y por eso le dicen el abusador. Esa es la situación real. Tienen razón entonces en decírsela. Esa es la por razones que no tienen que ver con violencia. Hay muchas otras razones que Yo pueden. le digo lo que se dice aquí, lo que sea realmente no sé. Sí. Esa era la situación. En cuanto a la señora Marisol, le diré algo. Mire, desde que yo entré al caso de Marisol, Marisol es una persona de bajo perfil temerosa. Ustedes lo han visto en los procesos. Ella no habla, ella se sienta ahí. Si usted no le pregunta, no contesta nada. Es muy tímida. Y Marisol nunca acompañó a César a ninguna actividad de ninguna naturaleza extraña. Ella tenía un rol de esposa normal. Exclusivamente. Y le diré algo. Ella va a vivir al apartamento de César cuando nacen las Mellas. Ella vivía en su apartamento anterior. Cuando nacen las Mellas, él le dice, yo no quiero que tú vivas aquí, lejos de mí. Normal. Y ella tenía 8 meses viviendo en ese apartamento, que hasta hemos dicho, si tú te hubieses quedado aquí, no te arrestan. Porque no había ninguna ¿Está tarde para ablandar bichuela, doctor? Claro, sí, pero que no había ninguna investigación previa con la esposa de César por estar haciendo alguna actividad ilícita. Porque cuando uno le pregunta a los investigadores, dice, en cuanto a fulano, no lo teníamos en el radar investigativo. Entonces, ¿cómo pasa la señora Marisol a ser, digamos que un elemento de presión, de persecución del Ministerio Público? Usted dijo hace un momento que ella no es parte del expediente, porque él no tiene expediente de persecución en República Dominicana. Entonces, a ella se le sigue un proceso por lavado, porque supuestamente ella no puede justificar un vehículo, un apartamento y un reloj. Todo de su antiguo matrimonio. Y se lo hemos dicho hasta el cansancio. Tenía un Mercedes-Benz 2008 y lo cambia por un 2015. O sea, lo entrega y lo cambia. El reloj del matrimonio anterior y el apartamento del anterior matrimonio. Pero ella entonces, no tiene ¿por qué bienes. está presa, doctor? La realidad dominicana. En principio, le diré algo. Había cierta para que él se entregara. Eso fue parte de una presión. La apresaron a para él que no se entregarse, la maquinaria judicial tenía que seguir. Siguió la maquinaria judicial. Porque él había dicho que él se iba a entregar. Sí, que liberaran, unos audios. que liberaran a su esposa. Pero eso no se materializó porque no se entregó y la maquinaria siguió. Por eso es que yo digo que ella no era foco de investigación de ese proceso. En ese momento. Y fíjese algo, solamente mujeres ella en el proceso. ¿Cuántos hombres hay presos de la estructura? Porque hay varios que han logrado zafarse de la prisión. Correcto. ¿Por qué no se ha logrado zafar ella? Y no. los otros, hay otras personas
Ahí se menciona Jaque Mate y una cantidad de personas que no han quedado detenidos. Hay 2 que fueron extraditados, pero hay otros que, a pesar de que fueron incluidos en el expediente, lograron zafarse de la prisión preventiva. ¿Por qué ella no se ha zafado de la prisión preventiva si aquellos participaban en la supuesta estructura operacional y ella no? Fíjese, otros están detenidos, pero en la misma condición, arresto domiciliario. En libertad hay... Pero participaban en la estructura. Ella no participaba en la estructura. Jamás. Entonces... ¿Cuál es la diferencia? Fue un asunto mediático y es lo que yo reclamo. Digo yo, no quiero que ninguna de las esposas de los encartados esté aquí, pero porque está ella sola. ¿La esposa de los que están presos no están detenidas, no, jamás, investigadas por lavado? No, jamás. ¿Las esposas de los que se extraditaron, que fueron 2, están detenidas o investigadas? Jamás, nada. ¿Por qué? ¿Hay alguna diferencia, doctor Pérez? Es interesante porque el doctor mencionó algo que se llama la maquinaria judicial. Una de las cosas que yo he aprendido es que una vez que esa máquina comienza, es imparable. Cuando eso prende. Sí, cuando eso prende, arrastra a todo el mundo. Y entonces lo que pasa es que una vez que comienzan los cargos, entonces es muy difícil para la gente que comenzaron los cargos, aunque estén equivocados, decir que están equivocados. Entonces se convierte en una máquina que no para. Y aunque es muy difícil reconocer que tal vez estaban equivocados, una vez que empiezan los cargos. Y hasta cierto punto, basado en el conocimiento que yo tengo del caso, las autoridades no contemplaban añadirla a ella al caso originalmente. Obviamente después lo hicieron. Y lo que yo temo es que una vez que comienzan el proceso, es muy difícil que ellos reconozcan que tal vez se equivocaron, que reconozcan. A lo mejor no tenemos ninguna evidencia que ella participó en reuniones, no tenemos evidencia que ella de alguna forma promovió las actividades ilegales, no tenemos evidencia que ella a través de sus actividades escondió algunas de las propiedades del marido. Porque siempre he pensado que la decisión más difícil para un miembro de la ley es decir, hice esto, metí a esta persona presa y me equivoqué. Ellos casi nunca dicen eso. Así es. Ellos siempre tratan de mantenerse de que están correctos en la fachada. En la fachada, sí. Tenemos que hacer una pausa breve. Esta es nuestra última pausa. Al regreso vamos a ir concluyendo con cuáles son las situaciones que vive cada uno y qué le espera a César Emilio Peralta a partir de este momento si lo extraditan a Estados Unidos. Los últimos minutos, ya en 55 minutos, me acompañan el doctor Joaquín Pérez y Joaquín Benesario. Hablamos hoy del caso de César Emilio Peralta. Quiero preguntarles a ambos, ¿cuál es el futuro de sus defendidos? ¿Cuál es el futuro de Marisol Franco? En estas circunstancias, ¿a qué tipo de condena se enfrenta? ¿Es posible probarle una participación en una estructura de narcotráfico y condenarla por eso? Y a usted quiero saber a qué se enfrenta el señor César Emilio Peralta una vez que sea extraditado. Se habla de que podría ir en los próximos meses o semanas a Puerto Rico, donde está la oficina para el Caribe de la DEA, y que entonces ahí empezaría su proceso. El proceso de él comenzaría en San Juan, Puerto Rico, una vez que él llegue. ¿Cuándo va a llegar? Yo no creo que sean semanas, yo creo que va a ser en meses. Él tiene 2 casos, uno que está basado en el distrito sur de la Florida, que es Miami, y el otro en Puerto Rico. Y una vez que él llegue, comenzaremos el proceso de la defensa y ya en el futuro te comentaré cómo van avanzando las cosas. ¿De qué se le acusa a César Emilio Peralta en Estados Unidos? A él se le acusa de conspiración para introducir drogas del exterior a los Estados Unidos. ¿Cuántas toneladas? No, los Estados Unidos no hablan en términos de toneladas, ellos hablan en términos de más de 5 kilos. Cuando son más de 5 kilos, el mandatorio son 10 años. Entonces no... porque al diputado de Santiago, dice la Fiscalía del Distrito Sur casualmente, cuando le estaba leyendo la medida, que él introdujo
más de 20 toneladas de cocaína a territorio estadounidense. El fiscal ese yo lo conozco, pero algunas veces hablan de cantidades que son exorbitantes para darle más importancia al caso. En realidad lo único que tienen que probar es que son más de 5 kilos. Y ya. La audiencia esa tomó lugar, yo creo que él estipuló a estar detenido sin fianza, pero bueno, eso es otra parte. Volviendo al tema de César, una vez que él llegue comenzaremos el proceso de la defensa y tal vez en el futuro venga aquí a acompañarte y te daré alguna información más específica. Con respecto a la esposa, voy a dejar que mi compañero le conteste. Sí, con respecto a la esposa, nosotros estamos preparados para conocer el proceso. Tenemos las evidencias que el Ministerio Público no podrá probar que ella se enriqueció, que ella participó y que ella tenía conocimiento de las actividades que se le acusa a César fuera de este país. Yo tengo fe en que la justicia prosperará en este caso. ¿Puede continuar el caso en contra de ella a pesar de que el señor Peralta no tiene un caso abierto en República Dominicana para que ella sea cómplice de él? Correcto, eso lo veremos en la preliminar, si pasa la preliminar. Porque vamos a la preliminar, a la oferta probatoria. ¿Qué tienen los fiscales para complicarla a ella y qué tenemos nosotros para excluirla a ella? Casos como complejos, ¿eh? Muy complejos. No, y de hecho está declarado complejo. Está declarado, sí, la prisión tan larga sí, y la correcto. domiciliaria y todo eso tiene que ver con la complejo. El caso de César no hay que preguntarse, es complejo, eso es complejísimo. Bueno, tuve que conseguir un permiso especial del Departamento de Tesoro para representarlo, o sea que hasta cierto punto no es como un caso normal que uno represente a una persona y no tiene que darle explicación a nadie de por qué lo va a representar. En este caso, como él fue originalmente, la ley le llama la ley Clinton, empezó en los 90, entonces para poder representar a esa persona tienes que pedir una licencia al gobierno, es como una licencia de manejar, bueno, es una licencia para poder representarlo, es bastante único hacer eso. Doctor, en el caso de que el señor César Emilio Peralta fuera condenado, o en el caso de la acusación que se le va a conocer en Puerto Rico por 2 cargos, que tienen que ver ambos con narcotráfico, ¿de qué tipo de condena estaríamos hablando? A mí no me gusta, según la Fiscalía. Según la Fiscalía estaríamos hablando de mucho tiempo, pero a mí no me gusta predecir las cosas. No, le pregunto en base a lo que ellos dicen, porque eso hay que probarlo. Obviamente ellos van a decir que 20 toneladas y van a decir esto y van a exagerar. Y cadena perpetua y todo eso. Cadena perpetua no pueden dar porque la ley en Colombia dice que si lo extraditan bajo la ley de Colombia no le pueden dar ni cadena perpetua ni la pena de muerte. Es uno de los requisitos que el Estado colombiano, no sé si el Estado de la República Dominicana, pero el Estado colombiano requiere que el gobierno de los Estados Unidos dé cierta garantía. Aquí eso no existe tampoco, no existe la cadena perpetua, no existe la pena de muerte. Entonces no pueden, el país requiriente tiene que acatarse a esas las normas, leyes del país de origen. Y ya después en el futuro veremos, a ver, uno trata de ser conservador en los análisis, los fiscales tratan de muchas veces de ampliar, como pasa en el caso de la esposa. Cada quien defiende lo suyo. Sí, pero tratan de exagerar y tal vez ampliar un poco la naturaleza de los cargos. Doctor, yo le agradezco a ambos que hayan tomado este tiempo para venir aquí. Yo sé que usted saliendo de esta entrevista inclusive se va para Estados Unidos y han hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros, para poder venir a hablar de algo de lo que nunca habían dado una entrevista a ninguno de los dos. Y gracias, les doy las gracias por el privilegio. Un placer, ha sido un placer estar aquí con los televidentes también y muchas gracias por tenerme. Gracias. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes les decimos gracias también. Hemos concluido aquí nuestros 55 minutos. Nos vemos mañana con otra entrevista especial a las 10 de la noche. Bye bye.